Definiremos ahora las razones trigonométricas a partir del teorema de Tales. El teorema de Tales nos decía que si tenemos dos rectas que se cortan en un punto, punto A, o sea la recta con esta pendiente y la horizontal, si son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que aparecen son proporcionales entre sí. ¿Qué significa esto? Aquí hemos cortado la recta que pasa por puntos A, B, C y D, y la recta que pasa por A, B', C' y D'. Pues bien, lo hemos cortado por rectas verticales, formándose los segmentos B', C' y D'. Y de esta forma se forman tres triángulos, el AB, B', AC, C' y AD, D'. Pues bien, si tomamos cualquiera de ellos y dividimos los segmentos correspondientes, por ejemplo, en el primero vamos a dividir B', entre el segmento A, B', obtendremos el mismo resultado que si lo hacemos con los correspondientes del otro triángulo, o sea, C, C' entre A, C'. O si tomamos el mayor, sería D, D' entre A, D'. Si esto lo hacemos, en vez de tomar los dos catetos de cada uno de los triángulos, tomamos otros dos lados cualesquiera, siempre aparecerá el mismo número. Pues bien, una vez basado en el teorema de Tales, podemos definir las razones trigonométricas de cualquier triángulo rectángulo. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo determinado, según el teorema de Tales, si nosotros dividimos cualesquiera de los dos lados de un triángulo, daría igual que el triángulo fuera mayor o menor, siempre que fuera semejante y con el mismo ángulo. Por tanto, podemos definir el seno de un ángulo como el cociente entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa. O lo que es lo mismo en nuestro triángulo rectángulo, el cateto opuesto, que sería x dividido la hipotenusa, que es h. Se define también el coseno de un ángulo como el cociente entre cateto contiguo, en este caso podríamos decir que es el cateto que toca al ángulo, entre la hipotenusa, o sea, y entre h. Y por último se define la tangente como el cociente entre el cateto opuesto entre el cateto contiguo. En nuestro caso, x partido por y, que se puede ver fácilmente que es igual al seno dividido el coseno, ya que como el seno es x partido por h y lo dividimos entre el coseno, que es y partido por h, al simplificar h en numerador y denominador, obtenemos x partido por y, que sería seno entre coseno. Pues bien, a cada razón trigonométrica tiene asociada una razón trigonométrica inversa. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos la razón trigonométrica inversa denominada cosecante de alfa, que sería la inversa del seno, o lo que es lo mismo, h partido por x. Al coseno, la razón trigonométrica inversa sería la secante. 1 partido el coseno es igual a la secante, o lo que es lo mismo, h partido por y. Y la cotangente sería la inversa de la tangente,
o sea, coseno partido por seno, que sería y partido por x. O sea, que cada razón trigonométrica tiene asociada una razón trigonométrica inversa. Pues bien, a partir de estas definiciones de estas 6 razones trigonométricas, las 3 principales y sus inversas, podemos acceder ya a las fórmulas más importantes de la trigonometría, partiendo de lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos decía que en un triángulo rectángulo la suma de los catetos al cuadrado era igual a la hipotenusa al cuadrado. Pues bien, de esta fórmula, si nosotros dividimos ambos miembros entre la hipotenusa al cuadrado, y agrupamos cada uno de los términos utilizando las propiedades de las potencias, tendremos, porque h cuadrado entre h cuadrado es 1, tendremos que x entre h era el seno de un ángulo, pero al cuadrado, porque lo tenemos al cuadrado. Y entre h sería el coseno de un ángulo, pero también al cuadrado. Sería igual a 1. Pues bien, esta fórmula se conoce como la fórmula fundamental. De la trigonometría. A partir de esta fórmula podemos sacar dos fórmulas más, siguiendo un proceso similar al que hemos hecho antes. Si partimos de la fórmula fundamental de la trigonometría y ahora dividimos, por ejemplo, ambos miembros entre coseno cuadrado, obtenemos seno cuadrado entre coseno cuadrado más coseno cuadrado entre coseno cuadrado igual a 1 dividido coseno cuadrado. Ahora bien, este primer término es seno entre coseno. Hemos visto que es la tangente, pero al cuadrado. Más coseno cuadrado entre coseno cuadrado, la división entre dos valores iguales es igual a 1. Y 1 dividido el coseno, hemos dicho que es la secante, pero al cuadrado. Por tanto, ya tenemos otra fórmula. Si partimos otra vez de la fórmula fundamental de la trigonometría y ahora dividimos ambos miembros entre seno cuadrado, obtenemos seno cuadrado entre seno cuadrado más coseno cuadrado entre seno cuadrado igual 1 dividido seno cuadrado. Este primer término es seno cuadrado entre seno cuadrado 1, cociente de dos valores iguales, más coseno entre seno hemos dicho que es la cotangente al cuadrado. Y 1 dividido por el seno hemos dicho que es la cosecante, evidentemente también al cuadrado. Y obtenemos otra fórmula importante de la trigonometría, sin olvidar que la fundamental es la que nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado de un mismo ángulo es igual a 1.